Ahí está. Ahí la pantalla se ve bien y demás, ¿sí, no? Bueno, la clase pasada introdujimos un poco con templabilidad, medio que estuvimos viendo un poco cómo funcionaban los tratamientos térmicos a través del temple, ¿no? El templado es uno de los tratamientos térmicos principales que vemos, que estudiamos, y ahora vamos a ver un poco más todos los que hay, cómo se hacen, qué es un tratamiento térmico en sí. Vamos a ver que se los suele hacer, varios se los hace juntos, no al mismo tiempo, sino en cadena, como para obtener las propiedades que queramos. Vamos a ver también que varía muchísimo qué es lo que queramos hacer, qué metales vamos a usar. No siempre, no son cosas muy estructuradas, sino que uno dice, necesito esto y tengo esto, entonces esto me lo puede llegar a dar, vamos por esto. No, son totalmente dependientes, depende de la templabilidad, depende de la composición, depende de los aliantes, tiene muchísimas variables, entonces la idea no es que se arme en un diccionario con decir, bueno, si quiero esto, hago esto, si quiero esto otro, hago esto, sino tener las herramientas, que más o menos saber cómo modifican y qué ritmos de temperatura y tiempo juegan, cosa después elegirle el que uno más le convenga a la hora de conseguir el producto que quiere final. Sobre el final de la clase vamos a comentar un poco también un ejemplo que dio un chico de la clase pasada que trabaja en la industria metalúrgica, pero una vez que ya tengamos todo el temario visto, de entender un poco cómo pueden variar algunas cosas, ¿verdad? Pero bueno, este es el archivo que les voy a mandar después, vamos a hacer la clase con el archivo mismo. Y bueno, un tratamiento térmico es... Es un proceso que busca alterar todas las propiedades de las propiedades físicas de un material, ¿está bien? A veces también altera químicamente, esto lo podemos ver de dos formas. Vamos una que vamos a ver en la clase que viene, que son los tratamientos termoquímicos, que efectivamente son cambiar la composición química del material. Por supuesto no vamos a cambiar la composición química de todo el material, sino eso lo deberíamos haber hecho cuando formulábamos el material originalmente armando la aleación, sino que los tratamientos termoquímicos alteran la composición superficial del material. Entonces, quizás agregándoles algunos componentes químicos, alteramos su composición, pero solamente en la superficie o en las capas más externas. Y la otra forma de cambio químico son los cambios estructurales, el hecho de que la austenita se convierta en martensita es un cambio estructural que podríamos considerarlo como un cambio del material, un cambio químico del material. Para los tratamientos son muy importantes las temperaturas y los tiempos. Nosotros, la temperatura máxima que lleguemos nos va a determinar qué tipo de transformaciones podemos encontrar, y el tiempo que le demos nos va a decir si le damos tiempo o no a que se genere, cuánto se genere, cómo se genere. Más que nada, lo que vamos a prestar mucha atención son la temperatura máxima a la que llega el material, el tiempo de mantenimiento a esa temperatura máxima y el tiempo de enfriamiento. Ahora, lo que estamos viendo acá abajo es un diagrama genérico, no prestemos atención a qué tipo de tratamiento es ni nada, es uno genérico, donde tenemos la pieza, obviamente arrancamos a tiempo cero, ahora empezamos a medir, levantamos la temperatura, nuestra temperatura de calentamiento no es tan importante, nos importa más que nada la temperatura de mantenimiento a la temperatura máxima y la de enfriamiento. La temperatura máxima pueden ver que en este caso pusimos una que esté por encima de A3, esto quiere decir, si se acuerdan del diagrama hierro-carbono, que va a estar en el área de austenización. Entonces, en este caso puntual, en este caso genérico que estamos viendo una temperatura máxima de austenización, por lo que podríamos saber que si estamos cierto tiempo por encima de esta temperatura, la pieza se va a estar austenizando. Si lo dejamos poquito tiempo, no se austenizará, o sea, no se alcanzará a agrandar bien los granos, o no será tan blanda como queremos si lo dejamos mucho tiempo y se nos ablanda demasiado. Todo depende del tratamiento que vayamos a hacer, qué especificaciones va a tener. Si está por encima si ya está por encima de la 3, quiere decir que la pieza va a estar austenizada totalmente. No quiere decir que sea 100% homogénea y estés bien sin tensiones y que todos los tamaños de grano sean iguales. Eso es lo que nos da el tiempo, pero el hecho de que ya haya pasado por encima de la temperatura 3 nos va a decir que ya se austenizó casi completamente. Dependiendo de la aleación y demás también. Pero bueno, esto también nos va a decir mucho de en la temperatura de enfriamiento, el medio que usemos. Si necesitamos que enfríe muy rápido, vamos a ir viendo después con las curvas de las S, como algo que introdujimos en la clase pasada, vamos a usar algunos medios de enfriamiento. Si necesitamos que enfríe menos rápido, vamos a usar otros. En este caso estamos viendo una temperatura de enfriamiento que es en un único medio de enfriamiento, es constante la velocidad de enfriamiento.
Podemos llegar a tener escalonados también, podemos tener un medio de enfriamiento y cambiarlo de medio de enfriamiento en la mitad del tiempo de enfriamiento, cosa de tener o mantener una temperatura o reducir el ritmo de velocidad de enfriamiento o aumentarlo. Entonces la forma que nosotros estamos viendo es con estos diagramas y la forma de esquematizarlo. O sea, pero es muy importante tener en cuenta que se requiere un control muy preciso de lo que es la temperatura y el tiempo en los tratamientos térmicos. ¿Está bien? Vamos a estar mirando algunas, las variables que vamos a ver o que se ven en general en toda la bibliografía son Tmax o TM, que TM es, a no confundírselas, uno habla de temperatura todo el tiempo, por eso yo le pongo max directamente, que es la temperatura máxima a la que llega el tratamiento, que como decíamos antes, tiene mucho que ver con qué tratamiento es y qué es lo que se busca. TC, TM y TE son temperaturas de calentamiento, de mantenimiento y de enfriamiento. Mantenimiento a la temperatura máxima sería. Bueno, eso nos va a ir dando bastante de los distintos tratamientos. Ahora, antes de empezar a verlos puntualmente, vamos a ver una clasificación. Esto es importante que lo vean en un momento, la idea no es verlo de una y entenderlo todo. A medida que vamos leyéndolos, vamos a ir viendo más abajo qué son cada uno de los tratamientos, pueden volver a esta clasificación y los van a ir entendiendo bastante más y por qué se los separa de esta forma, ¿no? Vamos a clasificar los aceros más que nada, esto como habíamos charlado antes en un momento también. Nosotros orientamos toda la materia a lo que es la industria del acero y todos los tratamientos térmicos que vemos y demás son muy orientados a lo que es el acero. No quiere decir que estos tratamientos sean exclusivos del acero. Uno hace un recocido, un normalizado, un temple a más de un metal. No solamente aleaciones de acero, sino que puede hacérselo a otros metales y esos van a tener su propio diagrama, sus propias características. Pero como comentábamos, nosotros entramos a fondo en este acero, que es obviamente el metal más importante de la industria, pero uno puede extrapolar todos estos conocimientos y estas herramientas a otros metales. Así como hablábamos en su momento de los diagramas binarios, que la forma de leerlos, la forma de subir a la izquierda, a la derecha, la regla, la palanca inversa y todo esto, todas esas mismas reglas funcionan extrapolándolas a un diagrama ternario, un cuaternario, son muy similares las formas de analizar el caso. Si bien gráficamente no va a ser lo mismo y tendrá otra complejidad, la forma de análisis es muy parecida. Entonces, explicarlo sería explicarlo en una dimensión menos, se comprende, se entiende bien la conceptualización bien, y después se puede extrapolar a otros temas. Eso es lo que nosotros buscamos con esto. Si el día de mañana ustedes trabajan en la industria del titanio o la del aluminio, tendrán otras temperaturas, tendrán otras clasificaciones quizás, pero todo va de la misma mano, todos van a poder entenderlo mucho mejor. El normalizado es normalizado, el recocido es recocido, el temple es temple. Si bien el temple del acero no va a ser el mismo que el temple de aluminio, o el recocido del aluminio tendrá sus temperaturas, sus tiempos, y tendrá distintos tipos de recocidos. Nosotros vamos a ver algunos tipos de recocido hoy, vamos a ver 3 tipos de recocidos, que estos son para el acero. En el aluminio tendremos también recocidos, quizás buscamos una clasificación interna para el aluminio. Entonces es importante entender que todo esto nosotros lo damos muy orientado, pero pueden extrapolarlo a otros materiales. En este caso vamos a clasificarlos en dos principales, vamos a tener en dos ramas principales, digamos. Las transformaciones austeníticas, estamos hablando de aceros, que nos interesa cómo transforma la austenita, sea en ferrito-cementita, o sea en martensita, o sea en vainita también, más adelante vamos a ver. Sí, Carlos. Fernando. No, un comentario a lo que hiciste vos sobre los tratamientos térmicos. Es cierto, sirven para diferentes materiales. Imagínense que un recocido, por ejemplo, que es fundamentalmente un ablandamiento del material, en un acero se da alrededor de los 600 grados, 650 grados. Si nosotros aplicamos ese mismo esquema en un aluminio, el aluminio funde a 600 grados, evidentemente no se podrá hacer. Por eso, lo que decía recién Germán, por ejemplo, en el acero está alrededor de los 650 grados tratamiento térmico de recocido. En el aluminio está alrededor de los 320, 330 grados. En el cobre, que está en intermedio, está alrededor de los 400, 420 grados. La templabilidad, por ejemplo, en el acero se da elevando la temperatura a 900 grados y enfriando rápidamente el material. En el aluminio se hace lo mismo, pero se llama, en vez de temple, se llama envejecido.
tiene elementos aliantes. Ya cuando veamos aluminio para uso en los cables de alta tensión, tienen un porcentaje de aluminio, de silicio y magnesio. Se eleva la temperatura alrededor de los 300, 320 grados y se lo enfría rápidamente en agua. Lo que se está haciendo es aumentando sus características mecánicas, resistencia a la tracción y dureza. Bueno, listo, Germán, era simplemente para ejemplificar lo que estás comentando. Pues, gracias, Carlos. Comentábamos que vamos a clasificarlos primero en dos categorías distintas. Tenemos una transformación anisotérmica o de enfriamiento continuo, que es lo que veríamos en este caso acá, que decimos tenemos un solo enfriamiento, un solo medio de enfriamiento continuo, la misma velocidad de enfriamiento en todo el tratamiento. Y el otro vamos a tener a una transformación isotérmica. Nosotros vamos a ver, en un ratito lo vemos en el diagrama, que vamos a estar buscando, relacionando los tratamientos térmicos con sus transformaciones. Yo no sé si recuerdan de la clase pasada cuando vimos templabilidad, voy a abrir un segundo, cuando vimos la curva de la S para la templabilidad, perdón. No la habíamos metido en ese, ahora lo vamos a ver igual de todas formas. Que se acuerdan que en la curva de la S teníamos el inicio y el fin de la martensita en la parte inferior. Más o menos. Lo abro y se los comento acá. Entonces, recuerdan que cuando analizamos un poco esta curva para la templabilidad, para la obtención de martensita de la clase pasada, veíamos que arrancamos con una austenita, por encima, cerca de la austenización completa. En el caso del acero va a ser más arriba, a los 925 grados, como decía Carlos recién. Bajamos rápido para que no inicie ninguna otra transformación y obtenemos martensita acá abajo, cerca de los 225, 230 grados. Entonces vemos que por bastante tiempo, a pesar de estar bajando la temperatura, tenemos austenita todavía, no la convertimos en nada. Entonces nosotros vamos a ir viendo que la categorización esta tiene que ver con la transformación de la austenita. ¿En qué periodo se transforma la austenita en otra cosa? En perlita, en vainita, en martensita. Entonces, en estos casos vamos a decir que la transformación se da durante el enfriamiento continuo, o sea que podríamos decir que una transformación se da, por ejemplo, desde el caso de la martensita, desde este punto hasta este punto, por ejemplo, a modo visual nada más. Y en una transformación isotérmica, que es lo que estamos diciendo acá abajo, vamos a hablar de que una transformación se va a dar a una misma temperatura, por lo que vamos a mantener, supónganse que partimos la velocidad de enfriamiento, y vamos a tener una transformación o acá arriba o acá abajo a una misma temperatura, y después seguiremos enfriando. ¿Está bien? Entonces, las categorías estas hablan de dónde sucede la transformación. ¿Sucede a una misma temperatura durante toda la transformación o se da en una temperatura variable, como en el caso de la martensita? Bueno, dentro de las temperaturas variables, de las transformaciones anisotérmicas, vamos a partirlo en tres. Tenemos hipercríticos, intercríticos y subcríticos. Los hipercríticos van a ser por encima de las temperaturas A3 o ACM. Vamos a abrir el diagrama hierro-carbono para ir visualizándolo. Entonces, cuando hablamos de temperatura A3 o ACM son estas, y si estamos hablando de materiales, de tratamientos térmicos hipercríticos, quiere decir que estamos en la región austenítica. ¿Está bien? Entonces arrancaremos con una base de 100% austenita. Después, los intercríticos, nuestra temperatura máxima va a estar entre A1 y A3 o ACM, o sea que vamos a estar, si estamos hablando de un hipoeutectoide, vamos a estar hablando de esta región, y si estamos hablando de un hipereutectoide, vamos a estar hablando de esta región. ¿Está bien? Entonces nuestras temperaturas van a oscilar, van a variar, dependiendo de nuestra composición de carbono, debajo de estas dos temperaturas, pero por encima de la A1. ¿Está bien? Esta es la A1, esta es la A3 y esta es la ACM. Vamos a estar arrancando, o nuestra temperatura máxima de tratamiento va a ser en estas regiones. Después los subcríticos por debajo de A1, o sea, por debajo de la temperatura crítica A1. Vamos a ver que algunos son de oscilación y demás, que pueden subir y bajar, pero tienen la tendencia a estar por debajo. Después, por otro lado, los de isotérmicas, vamos a ver más que nada siempre por encima de A3 o cercano a A3 o a ACM, me faltó agregar ahí ACM,
Pero bueno, les muestro esto primero y vamos a ir leyendo más arriba cuáles son y empezar a clasificarlos bien. Hace un ratito les comentaba, les mostrábamos uno genérico arriba, y esto es una buena forma de ir representando y comparando los distintos tratamientos. Una vez que hayamos visto todo, yo les recomiendo cuando lean este apunte después, por su cuenta de nuevo, para pegarle una repasada, ya sabiendo cuáles son los tratamientos, releer la categorización, entenderla, buscarla en el diagrama de hierro-carbono, van a ver que ahí mismo en la categorización estamos hablando de, para estos son los hipoeutectoides, estos son los hipereutectoides. Acá se lo muestro rapidito nomás, pero fíjense que algunos son para, bueno, esto el intercrítico es para los hipereutectoides o hipoeutectoides de arriba. Eso, para entenderlo mejor, es estar uno analizando el caso que está, o viendo la clasificación, viendo qué tratamiento térmico es, poniéndose el diagrama hierro-carbono al lado y viendo, claro, tiene sentido esto y por esto y por esto. Son cosas que lo mejor es verlo uno y analizarlo uno en el momento hasta que hagan clic. Entonces, estamos diciendo que esta representación gráfica está bastante buena como para ir también comparándolos, para verlos uno al lado del otro, entenderlos un poco más. El que vimos la clase pasada, sin mirar un revenido, ya habíamos comentado que por lo general el temple va con temple y revenido, que es este caso que estamos viendo acá, pero en la clase pasada hablamos solamente de temple, o sea que hablamos solamente de este caso acá, ¿verdad? Hablamos de levantar la temperatura, conseguir la autorización y bajar la temperatura rápidamente. Ahora, en el diagrama van a ver estas pelotitas negras que habla de las transformaciones, lo que yo comentaba recién, que la transformación se puede dar, la transformación estructural, ¿verdad? Se puede dar a una velocidad variable, como en estos casos. Fíjense que acá la transformación se da en una velocidad cuando está enfriando. Recuerden que el eje de la izquierda, la altura a la que está representa la temperatura y el eje de abajo representa la del tiempo. Entonces, desde acá hasta acá el metal se enfrió y está sufriendo transformación. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces, todos estos entrarían en la primera categoría, ¿verdad? Entrarían en la categoría de anisotérmicos. Es decir, que tiene una transformación austenítica anisotérmica. La austenita se transforma a una velocidad, a temperaturas distintas, en un rango de temperaturas. Y después tenemos las transformaciones isotérmicas. Esta también entraría en anisotérmicas, porque fíjense que transforma a una velocidad, en un rango de temperaturas. Y después tenemos estos tres que van a ser nuestros isotérmicos. Hay algunos que no están todos visualizados, estos son algunos de los que vamos a ver nomás. Pero son transformaciones isotérmicas, son transformaciones que se dan a una misma temperatura. En puntual, uno que se interesa mucho es el austempering. Vamos a estar haciendo comparaciones de austempering y martempering. Una de las principales diferencias es esta, ¿verdad? Que son dos transformaciones distintas. Vamos a ver que son dos templados que tienen distintos resultados y se usan para distintas cosas. Pero una diferencia clave es esta, que uno tiene una transformación isotérmica a una dada temperatura. Vamos a entender por qué también cuando miremos los diagramas TTT, cuando miremos el diagrama de tiempo, transformación, temperatura, vamos a ver por qué es a esa temperatura y a esa temperatura fija. Y en el martempering, que es muy parecido a lo que ya hemos visto antes, se obtiene martensita también, y sabemos que la martensita se da en un cierto rango de temperatura, por lo que la transformación será anisotérmica. Ahora yo les recomiendo de nuevo, una vez que hayamos visto todo esto y una vez que vayan ustedes a leer todo el apunte, vayan viendo, que vayamos leyendo los distintos tratamientos térmicos, vayan y vuelvan con esto, van visualizándolos, se lo van haciendo un poco más. Esto para repasar, la verdad está bastante bueno porque te los pone en contexto y te acordás más o menos bien cuál era cada uno y te va trayendo un poco de las ideas este hacía esto y generaba esto. Una vez que empecemos a verlo más adelante van a ver lo que quiero decir. Como por otro lado, habíamos visto temple la clase pasada y habíamos comentado que iba con temple y revenido. Temple por sí solo es raro encontrarlo, en algunos casos sí, en otros no, pero por lo general el temple va con temple y revenido. El revenido es esta segunda parte, que en realidad es un tratamiento independiente, pero los nexiamos para hacer un temple y revenido, porque queda tan frágil después de un temple que nosotros aplicamos un revenido, que es un recocido leve, sería un alivianado de tensiones específico para este temple. Cuando veamos más abajo el revenido lo vamos a explicar un poco más en detalle, pero lo importante es saber que se suelen dar juntos por esto mismo, porque uno tiene cambios tan bruscos de temperatura y transformaciones en muy poco tiempo, que termina la pieza tan tensionada que es necesario hacerle un revenido para poder llegar a las condiciones y propiedades finales que queremos. Entonces, fíjense que en el revenido no hay ninguna transformación, no hay ningún puntito de estos negros que representan transformaciones, la estructura queda como está, no alteramos la composición
de martensita, por ejemplo, recuerden que el temple lo que busca hacer en los aceros al carbono es conseguir martensita. Nosotros queremos X cantidad de martensita en nuestro temple para tener cierta dureza. Obviamente, si ya la conseguimos en el temple, no queremos alterar la cantidad de martensita que tenemos con un revenido posterior aliviando tensiones. Entonces, nosotros queremos conservar esa cantidad, pero también queremos una estructura no tan tensa porque puede ser más frágil. Todas estas tensiones internas nos entorpecen las propiedades del material. Entonces, con un revenido, fíjense que, como decía recién, no sufre ninguna transformación. Vamos a aliviar algunas tensiones, lo calentamos un poco, lo reacomodamos un poquito sin alterar la composición y la estructura del metal en sí. Bueno, acá tenemos otros diagramas para ir ejemplificando un poco más y visualizando también estas curvas. Fíjense que el calentamiento no es de primordial importancia para nosotros en este caso. Lo importante es llegar a las temperaturas, digamos, de transformación. Y una vez que uno llega a las temperaturas de transformación, ahí es donde decíamos que es muy importante tener un control riguroso de los tiempos y temperaturas. ¿Está bien? Por todo esto, ¿no? Porque depende del tiempo de enfriamiento, depende de las temperaturas que lleguemos, nos van a dar transformaciones distintas. Estamos hablando de transformaciones estructurales del material, por ende nos van a dar un montón de propiedades distintas y podemos llegar a terminar mejorando o entorpeciendo el material. Depende de lo que queramos hacer. Esto es a modo de ejemplo nomás. Después también, una vez que hayamos visto temple normalizado y recocido, les recomiendo que vuelvan a este diagrama, lo vean un poco, lo analicen un toque más, para ir comparándolas también. Pero a grosso modo podemos ver que a los 3 se los levanta a temperaturas por encima de el temple por encima de A3 para que la utilice completamente. El normalizado por encima, vamos a ver que el normalizado busca una austenización completa. Y el recocido es dependiendo del tipo de recocido. Algunos recocidos son, como vemos en este caso, por debajo de A3. Esta sería A3, esta sería A1. Y algunos son por encima. Los recocidos tenemos varios tipos distintos, pero a modo de ejemplo se colocó este. Vemos que los 3 tienen en este caso temperaturas máximas distintas y velocidades de enfriamiento distintas. El temple tiene la velocidad de enfriamiento más crítica, tiene la mayor velocidad de enfriamiento, normalizado una media, y el recocido la menor velocidad de enfriamiento. Si quieren, para ir visualizándolo, acuérdense que nosotros hablábamos de cuando veíamos el diagrama de la transformación en los carbonos, en los aceros a carbono, tenemos un enfriamiento muy rápido, nos va a terminar generando un temple generando martensita, que es lo que decíamos antes, sin tocar ninguna otra transformación, y un enfriamiento muy lento. Imagínense que, recuerden cuando veíamos el diagrama de hierro-carbono, yo les decía que este diagrama representa transformaciones de cambio de temperatura muy lento, cosa que se mantenga el diagrama de equilibrio. Entonces, esto, si tenemos una transformación, si estamos en austenita y enfriamos súper lento, nos debería dar lo que está en este diagrama de acá, ¿verdad? Y eso efectivamente es lo que sucede acá en la parte de arriba. Si nosotros arrancamos con una austenización completa y enfriamos súper lento por una línea que casi no tenga pendiente, vamos a ir obteniendo las transformaciones que terminan acá en el mismo diagrama, o más para allá también incluso. Entonces, vamos a ver que un recocido, dependiendo del recocido, si es más lento o más rápido, nos va a dar una estructura muy similar a la estructura que se muestran en los diagramas de equilibrio. Hay distintos tipos de recocidos, se dan de distintas formas, los vamos a ver, pero importante eso, que el recocido nos va a dar la estructura más similar al diagrama de equilibrio, y la de temple no. El temple enfría tan rápido que evita esas transformaciones y busca otra transformación que no está en nuestro diagrama de equilibrio. Todavía no enfriamos saliéndonos del diagrama. Después, por otro lado, acá lo vemos en calentamiento, pero tiene también que ver con el enfriamiento, tiene que ver con los cambios de temperatura de la pieza. Fíjense que estamos hablando de cuando calentamos la pieza. Tenemos la temperatura del horno, la que va por encima, la mayor temperatura al menor tiempo. Después tenemos estas dos bandas que hablan de la temperatura del centro y temperatura de la periferia de nuestra pieza. La temperatura del centro va a ser siempre menor a la de la periferia. Obviamente estamos en el horno, calienta de afuera para adentro. Entonces, esto es importante tener en cuenta también. Nosotros necesitamos, si vamos a trabajar alterando la pieza entera, necesitamos que toda la pieza esté a cierta temperatura. O sea cual sea el caso que nosotros vamos a trabajar, hay que tener en claro todo esto, ¿no? Que el centro se enfría y se calienta con más tiempo que la superficie. Entonces, si nosotros queremos hacer un mero tratamiento superficial, quizá no nos interesa calentarlo por completo. Nosotros vamos a ver que los tratamientos térmicos se hacen volumétricos en toda la pieza, superficiales, solamente alterando la superficie, o localizados. Puede ser que, imagínense que tenemos una pieza metálica y podemos venir con un soplete y calentar a la temperatura deseada con esa partecita y dejarlo enfriar al aire o dejarlo enfriar lo que sea. Y
Y eso es un tratamiento térmico. Si lo hacemos con los tiempos y demás, y lo medimos, podemos hasta incluso predecir las propiedades que va a tener. Sin ir muy lejos, una soldadura, por lo general, indirectamente están haciendo también tratamientos térmicos. Tienen, en las soldaduras, cuando vean en procesos industriales, las van a ver más a fondo. Se habla de la zona alterada por la soldadura, que a veces es, por cómo es el proceso de soldadura, te queda exactamente lo que querés, en la forma que querés y en lo que te conviene, porque ayuda a sujetar todo bien, o a veces no, y a veces hace falta hacer un tratamiento térmico extra. Entonces, todos los cambios de temperatura que conlleven temperaturas elevadas, por encima de críticas o no, y tiempos acordes como para que sufra alguna temperatura o que se ablande o lo que sea, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tenerlo todo medido, digamos. Así como les hablo de la soldadura, que la soldadura llega a temperaturas elevadísimas, obviamente va a alterar lo que sea que esté tocando. Entonces, eso tenerlo en cuenta también. Eso podría llegar a ser, considerarse un tratamiento térmico localizado. Entonces, como les decía recién, si queremos hacer un tratamiento térmico a todo el volumen de nuestra pieza, obviamente tenemos que, como en este caso, calentar la pieza y esperar a que se caliente homogéneamente toda la pieza. Y después tener un medio de enfriamiento adecuado que nos dé las velocidades propicias para el centro y para la superficie. Vamos a ver, fíjense. Claro. Antes Un minuto, sí, un claro. minuto, el gráfico anterior es. Lo que muestra acá es decir, una pieza, digamos, de 500 milímetros de diámetro, o sea, diámetro importante, que ingresa en el horno. El horno, imagínense, puede ser un horno del tamaño de un aula, para que tengan idea. Entonces se empieza a calentar el horno, ahí ven la primera curva, y esto es así, realmente los hornos tienen graficadores, digamos, donde por un lado van graficando la temperatura que va avanzando el horno a medida que transcurre el tiempo. Ven abajo la cantidad de horas y arriba la temperatura. ¿Qué ocurre? Después se colocan unos pirómetros en el interior de la pieza, si es un redondo, como es acá, un eje, en la parte central y en la parte exterior. Y ven cómo la temperatura de ese eje comienza también a subir, acompañando la temperatura del horno, pero no siendo la misma. Y la parte central es lo último que tarda en llegar por difusión la temperatura, todavía va descendiendo, digamos, tiene una temperatura menor. A medida que el tiempo va pasando, a 5 horas ya comienzan a arrimarse las tres curvas. Si ustedes ven después en la hora 6, la hora 7 y la hora 8 y 9, cada una de las curvas se van digamos, uniendo, es decir, donde va a llegar un punto en el cual después de 10 horas, donde tanto la temperatura del horno como la temperatura exterior del eje como la temperatura interior del eje están las tres a un mismo valor. Esto, no sé, por un lado, es lo que estamos viendo sobre tratamientos térmicos, templabilidades, recocidos, lo que fuera. Pero esto también es importante para lo que es, cuando algún momento van a ver lo que es la trazabilidad de los productos. Ustedes compran un eje, compran una máquina, compran lo que compran y se encuentran con problemas. Entonces, digamos en este caso, de rotura, de fisuras, hacen un reclamo y la empresa que lo fabrica, si tiene las normas que corresponden, en este caso son normas ISO 9000, lo que hacen es buscar todos los antecedentes y pueden llegar a determinar que falló en el proceso de fabricación. Puede haber fallado en el proceso de fusión, de colada, de laminado, destruido, o en este caso, por ejemplo, tratamientos térmicos. Quizás no se respetó el tiempo necesario como para que toda la pieza tuviera la misma temperatura y hubiera ocurrido el tratamiento térmico. Hubo un problema eléctrico y a la mitad del proceso se cortó el funcionamiento del horno, entonces sacaron la pieza e igual la despacharon. Bueno,
nos sirve también para todo lo que es el proceso de trazabilidad. Estos gráficos, por ejemplo, en los hornos, se suelen guardar hasta 5 años. Depende fundamentalmente el sistema de gestión, qué es lo que dice, pero mínimamente 5 años se guardan estos gráficos para determinar la trazabilidad del producto. Listo, Germán, sigamos. Bárbaro. Bárbaro, eso, lo que comentábamos recién, de también ver qué tipo de tratamiento queremos hacer nosotros. Si nosotros buscamos un tratamiento de toda la pieza, superficial, localizado. Después también, cuando veamos tratamientos termoquímicos, vamos a ver que, como dijimos antes, suelen ser superficiales, suelen ser centrados en la superficie porque nosotros alteramos la composición química de la superficie. Si nosotros buscásemos alterar la composición química de toda la pieza, estaríamos hablando de otra aleación. Entonces, ese cambio no debería hacerse en un tratamiento térmico, sino que debería hacerse previamente en la composición inicial de la pieza. Pero bueno, ¿hasta ahora alguna duda, alguna consulta antes de seguir avanzando? Bueno, asumimos que se va entendiendo bien. Seguimos. Temple, que es lo que vivimos ya un poco en la clase pasada, ya deberíamos poder interpretarlo un poco mejor. Como les decía recién, fíjense que la temperatura de enfriamiento del centro de la pieza es distinta a la temperatura de enfriamiento de la superficie de la pieza. Si nosotros queremos tener, de acuerdo al temple que estemos buscando, tenemos que tenerlo en cuenta esto, a qué velocidad enfría el centro, que no inicie una transformación no deseada. En este caso vemos que los dos sufren solamente una transformación martensítica, ninguna parte del material alcanza a cruzarse con otro inicio de transformación. Una vez que tenemos martensita, le hacemos un revenido sobre el final para ese relevamiento, de esa distensión de tensiones. Entonces acá hay un pequeño repaso de lo que es temple, ya lo vimos en la clase pasada, y entre las dos clases deberían tener una noción bastante general de lo que es el temple. Ahora el revenido, cuando lo veamos, vamos a ver un poco más específico qué es, cómo funciona y demás. Pero en esencia es eso, es una leve subida de temperatura para sacar un poco de tensiones. Aspectos importantes a tener en cuenta en un temple: la temperatura de utilización, dependiendo de los distintos tipos de aleaciones que vamos a tener, la temperatura va a ser distinta. Por eso nombrábamos con A1, A2, A3, ACM, por eso nombramos las transformaciones críticas o las temperaturas críticas con letras y no con sus temperaturas del diagrama de equilibrio. Si es solamente acero al carbono, va a ser cerca de los 723 grados, la A1 ponele, o la ACM va a tener un rango de tal a tal temperatura, la A3 también. Pero bueno, entonces hablamos de la temperatura de optimización, tiene que ser unos 40 o 60 grados por encima de la temperatura A3 o ACM, me faltó agregar acá. Cosa de austenizar completamente, asegurarnos una austenización completa. Después, velocidad crítica de temple, llamamos a la mínima velocidad de enfriamiento con la que obtenemos 100% martensita. Esto es nos da una idea de la templabilidad también y de esa aleación y demás. Mucho de esto sale también del ensayo Jomini, podemos leer un poco de estas propiedades de ahí. Esto está muy atado con eso, ¿no? De cuánta martensita conseguimos con cierta velocidad de enfriamiento y demás. Severidad de temple habla del medio de enfriamiento, de qué tanto enfría o qué tan rápido, qué tan severo es el enfriamiento de mi medio de enfriamiento. Sea agua con agitación, aire con agitación, aceite, sales fundidas, agua con algunos solventes, agua con las sales disueltas o agua con otros componentes. Para el caso del templado, hay tantos metales distintos que hay tantos medios de enfriamiento distintos adecuados para cada templado que queramos hacer, para cada metal que queramos hacer. Vamos a ver ahora dos casos que son el House Tempering y el Mart Tempering. Tienen sus limitaciones, son procesos de templado quizás distintos. El Mart Tempering consigue martensita, el House Tempering no. El House Tempering busca conseguir vainita, que es otra fase que podemos encontrar, que no está tampoco en el diagrama de equilibrio, es muy parecido a la obtención de martensita, pero se da de una forma distinta. Nosotros hablamos de que convertimos la austenita en una martensita, y la vainita sería una especie de perlita fuera del diagrama, ¿no? Es otra forma de conseguir otro microconstituyente.
No vamos a ver súper a fondo todo lo que es la vainita y las propiedades que tiene. Sí entendamos que tiene mayor dureza también, porque tiene unas propiedades muy similares a la martensita, no tan extremas como la martensita. Se da también en una forma laminada, entonces surge de esto de la perlita que decíamos antes. Fijémonos que la transformación de martensita, yo tengo que buscarles todavía, estoy buscando un buen diagrama de TTT, de temperatura, transformación y tiempo, que muestre todas las distintas áreas que hay para cada transformación. Recuerden que acá más o menos lo muestra, pero no lo muestra con tanto detalle. Nosotros tenemos la curva de inicio de transformación, que está acá, que por encima nos dice que muestra una perlita, por abajo una vainita, o sea, desde esta temperatura hacia arriba, si cruzo, arranco a formar perlita. Desde esta temperatura hacia abajo, si cruzo por acá, me va a arrancar a formar vainita. O sea, la austenita se convierte en perlita, en el medio tendremos austenita y perlita, termina de transformarse y tendremos perlita. Lo mismo con la vainita, arranca a transformarse en vainita, en el medio tenemos austenita más vainita, termina de transformarse y tenemos vainita. Ahora, lo importante también es entender que acá arriba tenemos perlita gruesa, perlita fina, vainita fina, y ver esos detalles está bueno y quiero conseguirles alguno que muestre todas las áreas bien delimitadas. Se lo voy a decir más que nada para el acero al carbono, sin ninguna aleación ni nada, cosa de casarnos con la base nomás. Por otro lado vemos la martensita, que bueno, arranca la transformación y tiene una transformación, lo que suele llamarlo MS, de Start y Finish, S y F. MS es el inicio, MF es el final del inicio de la transformación martensítica. Entonces, fíjense que nosotros decimos que la vainita es en toda esta parte de acá. Con el austempering buscamos conseguir una vainita fina, entonces bajamos la temperatura lo máximo posible hasta poder conseguir la vainita más fina posible. Yo les decía recién que arriba tenemos vainita gruesa, vainita fina. Cambian levemente sus propiedades, sigue siendo vainita. Como la perlita va a ser perlita en los dos casos. Tenemos perlita gruesa, perlita fina, habla de la cantidad de capas que vamos a tener, pero la cantidad de capas que vamos a tener nos va a dar propiedades distintas. Sigue siendo el mismo material, pero con leves propiedades distintas. Más adelante, recuerden eso también cuando veamos el tema de recocido de esferoidización o de globalización, que va a ser un recocido que nos va a dejar la misma composición y todo igual, y nos va a dejar un elemento, en vez de perlita nos va a poner toda esa perlita, pero le va a cambiar la forma en la que se presenta. Entonces vamos a tener las mismas cantidades de elementos y todo, en los mismos formatos vamos a tener ferrita y cementita, pero lo vamos a tener expresado en una forma físicamente distinta que nos va a dar propiedades distintas. ¿Qué tiene que ver con esto que les digo acá, ¿no? Si nosotros tenemos láminas más gruesas o más finas de perlita, nos va a dar propiedades distintas. En este caso no se va a dar laminar, se va a dar en otro formato, ya lo vamos a ver, pero sepan que los cambios en cómo se manifiestan físicamente las fases tienen sus cambios en las propiedades también. Bueno, en el caso del austempering, lo que vamos a hacer es bajar bastante la temperatura sin arrancar una transformación martensítica, por eso hay que tener mucho cuidado con las temperaturas. Esto es lo que hablábamos de las transformaciones de los tratamientos térmicos, que hay que tener muy medidas las temperaturas, porque si nos pasamos y enfriamos un poco más, arrancamos la transformación martensítica y lo arruinamos. Entonces nosotros en austempering buscamos llegar a una temperatura por encima de la martensítica y mantener a la misma temperatura para dar inicio a la transformación vainítica y después enfriar de nuevo sin estar usando por ninguna otra curva, sin alterar nuestra composición. Entonces genera menos tensiones internas que el temple martensítico, digamos, porque si bien reducimos muy brusca la temperatura, la transformación se da a una misma temperatura, no reducimos tanto también la temperatura, entonces las tensiones generadas internas son menores y no es necesario un revenido posterior, debido a que no son tan bruscos los cambios como en un temple martensítico. También obtenemos menores durezas que en un temple clásico. Después, por otro lado, bueno, esto es una diferencia con el martempering, a tener en cuenta quizás, esto se lo suele enfriar en sales fundidas, y el martempering también, pero el martempering nosotros no podemos dejarlo mucho tiempo en sales fundidas porque la composición, la estructura que tiene es más alterada por estas sales, y el austempering no. Eso tiene que ver con la composición química de cada uno. Es una comparativa nomás, no hay que tenerlo súper presente en este momento. Después, no se nos puede hacer a todos los aceros, y por otro lado,
se le suele hacer a piezas muy chicas con estructuras y formas complejas. ¿Saben? Esto se lo hace a piezas con diámetros finos, que no sean muy gruesas, que no tengan mucha diferencia de velocidad de enfriamiento entre el centro y la superficie. Nos permite hacerlo a piezas de geometrías complejas, pero tenemos que tener en cuenta que se hace a piezas pequeñas. Entonces, esto también, como decíamos recién, como sufren menos tensiones internas, la deformación física que pueda llegar a existir es poca. Por eso también se lo hace a piezas con estructuras raras. Entonces, como no genera tantas tensiones, si nosotros generamos muchísimas tensiones en una geometría extraña con partes muy finitas, es muy probable que esa parte no soporte todas las tensiones y se nos parta, se nos quiebre en algún punto. Entonces, este proceso da un producto no tan duro como la martencita, más duro que los elementos de diagrama de equilibrio, pero bueno, nos permite hacerlo a piezas complejas, a piezas de diámetros y formas sí, de volumen no tan grueso, digamos, ¿no? Eso está limitado y demás. Después, por otro lado, si pasamos al Mark Tempering, vamos a ver que la transformación es anisotérmica, no como en el caso de la Austempering, que era isotérmica. Y acá vamos a estar consiguiendo martensita, efectivamente. Fíjense que en el caso del Mark Tempering sí le hacemos un revenido, como en el temple, porque los cambios son muy bruscos también. Nosotros estamos teniendo una transformación que genera muchas tensiones internas y nos va a ser necesario ese relevamiento de tensiones al final del tratamiento. Entonces sería como un templado revenido. La única diferencia acá es que nosotros, en el templado que vimos en la clase pasada, el temple clásico sería, nosotros tenemos un solo medio de enfriamiento. Tenemos automatización completa y enfriamos hasta tener la composición de martensita que queremos y después le hacemos un revenido para el relevado de tensiones. En el caso del Mark Tempering, nosotros lo que tenemos en el medio es un cambio de medio de enfriamiento. También nosotros podemos ver acá que no es continuo esto como habíamos visto, sí en el temple, que estamos hablando de un solo medio de enfriamiento, donde la transformación sucede en solo ese medio de enfriamiento, es una sola parte. Acá partimos en dos y vamos a tener otro medio de enfriamiento. Quizás enfriamos muy rápido, quizás al agua, quizás tenemos las piezas dentro de agua, y después con el hecho de sacarla al aire libre, el aire en circulación es otro medio de enfriamiento con otra severidad de temple, entonces nos va a dar otra velocidad de enfriamiento y quizás nos da mayor tiempo de exposición a la transformación martensítica porque podemos llegar a tener más martensita. Todo esto, por supuesto, depende del metal que estemos hablando. Quizás para algunas aleaciones nos conviene hacer esto porque algunas aleaciones tienen imagínense que todas las curvas de las heces varían con distintas aleaciones que le pongamos. Entonces, quizás tenemos una aleación donde el rango de temperaturas donde arranca y termina la transformación martensítica quizás es muy corto. Entonces, necesitamos exponer nuestra pieza a más tiempo durante ese tratamiento. Entonces, lo que buscaríamos hacer es bajar la temperatura rápido, sin tocar ninguna de estas curvas de inicio de transformaciones, pero después no podemos dejar al mismo medio de enfriamiento porque si no, tendríamos una transformación muy corta y no lograríamos toda la martensita que queremos. Entonces, buscamos cambiar el medio de enfriamiento para poder exponer más tiempo, o sea, en vez de cortar, si lo miramos como líneas que cruzan, digamos, en vez de tener una línea que va desde acá hasta acá, podríamos tener una línea que va desde acá hasta acá, y es una línea más larga. Tenemos más tiempo dentro de la pieza, tenemos más tiempo para que esa transformación se vaya dando, ¿está bien? Entonces, eso puede ser uno de los casos. Entonces, vemos cómo, dependiendo del metal, dependiendo del tipo de temple que le vamos a querer hacer, dependiendo de la forma de la pieza también. Esto, como decíamos, genera un montón de tensiones también, entonces no podemos hacer las piezas muy grandes, como hablábamos también con el temple clásico, ¿no? En este caso, también es para piezas más grandes que los tempering, pero tienen todavía una limitación de tamaño. Esto es el que se usa puntualmente para el caso que contábamos otra vez que Carlos contaba de los ejes de los autos, yo contaba de los engranajes, que los bordes tienen que ser bien duros, el interior no tiene que ser tan duro. Se le hace se le hace un revenido para ese liberado de tensiones y para obtener la dureza final. Ahora cuando veamos revenido lo vamos a ver un poco más. Después, ¿alguna consulta hasta ahora? De estos tres que vimos hasta ahora, templado, Austempering, Mark Tempering. Esto después, importante, léanselo, entiendan cómo funciona bien. Esto se les puede pedir eventualmente, que expliquen cómo es el Austempering
va a ser optimización completa, bajado de temperatura hasta cierta cantidad de grados o por encima de la transformación martensítica para tener una vainita fina. Mantenemos la temperatura para poder obtener la vainita y enfriamos sin que suceda ninguna transformación. Tiene estas ventajas, tiene estas limitaciones, se usa para esto. Martemperin lo mismo. Bajamos la temperatura, cambiamos el medio de temple, enfriamos a velocidad ampliamente distinta, obtenemos una transformación martensítica y realizamos un revenido posterior para el relevado de tensiones. Tendrá sus aplicaciones. Si quieren buscar más, podemos buscar más también. Pero vayan haciéndose una idea de cómo son los procedimientos, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta antes de pasar al revenido? ¿Viene quedando claro, más o menos? Bárbaro, bárbaro. Bueno, ahora a la hora del revenido, nosotros dijimos varias veces que es para el relevado de tensiones, es para ablandar un poco la pieza, para eliminar esas tensiones internas. Nosotros lo aplicamos cuando queremos ganar un poco, recuperar un poco esa tenacidad de utilidad que teníamos en un principio, que la perdimos con toda la dureza que generó y con todas las tensiones generadas internas dentro del material. Entonces lo que hacemos es este revenido que no llegue a hacer ninguna transformación, que no pasar las temperaturas críticas. Por cierto, uno llama temperaturas críticas a las temperaturas que significan una transformación. A1, A3, ACM, A2, son todas temperaturas críticas. En el caso de A2, si no me equivoco, A2 era cuando la ferrita perdía su magnetismo. Entonces, o la cementita, alguno de los dos perdió su magnetismo. No es que sufra un cambio estructural fuerte, pero es una temperatura crítica porque hay un cambio dentro de la estructura, ¿no? Un cambio dentro de las propiedades del material. Entonces, unas temperaturas críticas, obviamente no es una a la que nosotros le estemos dando mucha importancia en esta parte de tratamientos térmicos, ¿no? Pero las temperaturas críticas nos referimos a temperaturas que conlleven una transformación. En nuestro caso, las que más nos importan, A1, A3, ACM, cuando hablamos de acercarnos a una temperatura crítica o temperatura crítica inferior o superior, probablemente sea A1, ACM. ¿Está bien? Ahora nosotros cuando buscamos un revenido, buscamos, como decíamos, cambiar las propiedades, pero no, o sea, acomodar, en realidad es ajustar las propiedades, pero no haciendo cambios estructurales, sino liberando las tensiones, dejando que esas tensiones, así se acuerdan cuando vimos estructuras cristalinas, que veíamos los defectos puntuales, lineales y demás, que nosotros veíamos cómo se iban moviendo en una estructura un defecto lineal, por ejemplo, helicoidal o lineal, que veíamos cómo se iban movilizando dentro de la estructura. Lo que uno hace cuando eleva la temperatura es permitir esos movimientos internos dentro de la estructura, o sea, que esas tensiones se puedan mover dentro de la estructura y quizás que terminen en el borde del grano junto con todas las otras defectos puntuales y lineales que hay. Recuerden, cuando hablamos de la deformación superficial, los bordes de granos, son en esencia son conglomeraciones de deformaciones, conglomeraciones de imperfecciones. Entonces tenés un montón de deformaciones lineales que se juntan y tenés una maraña ahí que forma el límite de grano, que es lo que delimita esta estructura bien ordenada de esta otra que es otro grano y de esta otra que está por acá. Entonces, lo que hacemos cuando calentamos a cierta temperatura es permitir estos movimientos internos, no de carbono, no de aliantes, o sea, no estamos permitiendo la difusión de los elementos dentro de la estructura, sino que estamos permitiendo que la estructura se reacomode. Es importante diferenciar eso también. Uno habla de la movilidad de la estructura y quizás se le viene a la cabeza, el carbono se puede mover. No, la estructura queda como está, o sea, la composición queda como está, no hay difusión de carbono como cuando hablábamos de A1, cuando llegamos a la temperatura crítica A1 empieza a difundir el carbono dentro de la pieza y se dan las transformaciones que se dé la transformación austenítica o de austenita hacia perlita o se carbura, cualquiera sea el caso, no es eso a lo que nos referimos en este caso. ¿Saben? Cuando hablamos de relevamiento de tensiones es elevamos temperatura tal que la pieza la agitamos un poco con temperatura tal que se permitan estos movimientos dentro de la estructura y estos movimientos de las tensiones, de los defectos. Entonces, estaremos moviendo todos estos defectos lineales o puntuales hacia el borde de los granos y los granos quedan bastante más ordenados, menos tensos, sin estas fuerzas internas que tienden a comprimirlo o a traccionarlo de forma que sean más frágiles y se partan entre los granos y demás. Entonces, cuando vamos a hacer un revenido, tenemos que tener muy en cuenta dos cosas.
Uno es la temperatura del revenido y otro es el tiempo del revenido. El tiempo del revenido no resulta ser tan crítico, entonces los impactos que tienen en la dureza no son tan críticos como la temperatura. La temperatura sí es la que principalmente nos influencia cómo o qué tanto ablandamos o qué tanto eliminamos esas tensiones del material. Si bien nosotros no cambiamos todas las propiedades, como decíamos recién, no es que difundimos el carbono, pero nosotros la idea es buscar una dureza final. Nosotros con todos los tratamientos estamos buscando propiedades finales. Y quizás nuestras propiedades finales involucran cierta dureza. Que yo digo, yo tengo esta template de esta forma, tengo toda la martencita acá además. Pero si yo le elimino todas las tensiones internas, quizás me lo termine dejando más blando de lo que yo quería. Entonces nosotros tenemos una dureza final que queremos. La conseguimos con esta aleación, con este tratamiento térmico, con todo, y después al final tenemos que pulirla para esto. Tengo esta aleación, la templo de esta forma y le hago un revenido. Entonces probablemente tengo la aleación, me va a dar un rango de dureza, la templo, me va a dar una dureza bastante mayor a la que yo quiero conseguir, y muy tensa, muy frágil quizás. Entonces después le hago un revenido, le elimino esa fragilidad, le aumento un poco la tenacidad, un poco la ductibilidad, y le bajo la dureza hasta el punto en el que yo necesito, hasta al menos en el rango en el que yo necesito, o por encima del rango que necesito, pero yo dejé un poco de dureza extra que tenía a mano, pero gané un poco de tenacidad, gané un poco de ductilidad que me va a dar más resistencia a largo plazo al material, digamos, va a bancarse. En el caso de un engranaje, como decíamos el otro día, tiene que tener estas ciertas, o en el caso del eje, como decíamos también, tiene que tener esta cierta resistencia a las fuerzas externas, porque si no, si se nos parte el engranaje, no nos sirve de nada. Es una pieza que está ejercida todo el tiempo con una fuerza muy, muy fuerte en los costados, pero tiene que tener cierta tenacidad interna que pueda aguantar toda la energía que está recibiendo. Entonces decíamos, muy importante la temperatura a la que hagamos el revenido, y menos importante, pero importante también, el tiempo. Ahora, en este diagrama lo que podemos ver, no tenemos uno para visualizar los cambios del tiempo, pero sí para los cambios de la temperatura. Entonces, si miramos, a ver, el diagrama este lo que nos muestra es, para algún dado material, que tiene, o sea, se muestran 4 aleaciones distintas, las 4 con 0,45% de carbono, a las 4 aleaciones estas, las 4 curvas que estamos viendo, son 4 metales, 4 aleaciones distintas, pero las 4 con 0,45% de carbono, y se les hizo un revenido por una sola hora. O sea, en este diagrama no vamos a ver el impacto que tenga el tiempo, obviamente. No vamos a ver el impacto que tiene el tiempo en el revenido. Pero sí vamos a ver la temperatura. Vamos a ver que los 4 tienen una dureza inicial después de un temple muy, muy similar. Y vamos a ver que si revenimos a 100 grados, mucho efecto no tenemos. Si revenimos a 200, un poquito, a 300, un poquito más. Entonces, el revenido es el tiempo que lo dejamos a esa temperatura. También nosotros dejamos una hora a 100 grados y no nos cambió nada. Dejamos una hora a 400 grados y a cada metal le cambió distinto. Todos tienen bastante menor que antes, pero fíjense cómo, dependiendo de las distintas aleaciones que tiene, conseguimos durezas distintas. Entonces esto tiene que ver también con las estructuras que hacíamos antes, tiene que ver con ya son las distintas expresiones que tiene la aleación, quizás. Antes, cuando hablábamos de templarabilidad, hablábamos de la difusión de calor que tenía para poder enfriar la martencita. Ahora quizás no hablamos de difusión de calor, porque tenemos toda la pieza a la misma temperatura, pero fíjense qué atado está eso con decir permite más o menos movimiento dentro de la estructura. Si nosotros tenemos un metal muy aleado, con muchos aliantes, es muy probable que sea más difícil mover esos defectos lineales dentro de la estructura. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto las estructuras cristalinas de las aleaciones? Que si vos tenías, las aleaciones son metales, un metal dentro de la estructura cristaliana de otro. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros veíamos la animación esa de las tensiones, de las deformaciones que iban pasando, y ese metal que era más grande, más chico, la hacía de tope, no lo dejaba avanzar, había que hacerle más fuerza para mover esa deformación. ¿Se acuerdan más o menos de esa animación? Ahora vamos a ver si la encontramos. Que eso nos va, mientras más aliado tenemos, más dificulta la liberación de tensiones, la movilidad de estos defectos dentro de la estructura. Entonces, fíjense, como probablemente el 41-45
esté bastante más aliado con el 5145 que el 1345, pero lo que sí sabemos es que está efectivamente más aliado que el 1045. El 1045, los 1045, todos que sean 10 algo, son aceros al carbono. Entonces tenemos un 1045 es solamente acero, hierro y carbono, con un 0,45% de carbono. El 4145, no sé qué aleación será, pero tiene otros aliantes. Tiene cromo y níquel. Cromo y níquel con 45% de carbono. Entonces, ese agregado de cromo y níquel nos aumenta la dureza en la pieza y dificulta, podemos verlo en el revenido, dificulta esa distensión de tensiones internas. ¿Está bien? Vamos a ver ahora rapidito. ¿Me dejas un minuto? Sí, por supuesto. Voy a dar como hablábamos el otro día, en el mismo, en ese. La fabricación de los tubos de GNC. Los tubos de GNC es una aleación, digamos, son caños que se fabrican en Campana, en Siderca, en Ternium, que tienen la particularidad que tienen un diámetro exterior de 273 milímetros y tienen una, para que me ponga, por lo menos para que vean, tienen un diámetro de 273 milímetros y un espesor de pared de alrededor entre 7 y 8 milímetros. Son aleaciones de hierro más carbono, tienen también algo de tungsteno. ¿Y cuál es la finalidad? El proceso, o sea, el tubo, ese caño, supongo que alguna vez habrán visto un tubo de GNC, están pintados de amarillo generalmente, que tienen forma, son cilíndricos y en los extremos redondeados. Bueno, el origen son esos caños que les estoy contando de 273 milímetros de diámetro y 8 milímetros de espesor. Por un lado, se corta la medida y el proceso de fabricación hace que se los vaya calentando los extremos para ir deformándolos y cerrándolos, dándole la forma curva que tienen los extremos. Una vez que el proceso está terminado, ya con todas las variantes que tiene que tener, entra en un horno para realizarle el temple. ¿Para qué? Para elevar sus propiedades mecánicas, resistencia a la tracción y dureza. Se eleva hasta 950 grados, está poco tiempo porque enseguida llega a temperatura a toda la masa y se lo enfría, cae en un depósito de agua. Es toda una cinta transportadora, luego después de ese proceso de enfriado pasa al horno de revenido. Ese horno de revenido, la temperatura es menor, es alrededor de los 350 grados aproximadamente, también está unos minutos y sale de ese horno y luego se enfría al aire. Tiene la particularidad que ese revenido, como dijo recién Germán, es un alivio a las tensiones que está teniendo y le baja un poco la dureza o la resistencia mecánica del material. Ejemplo, ¿para qué se hace este proceso de temple y revenido? Es decir, para conseguir que sea duro el material, resistente y además tenga cierta flexibilidad. ¿Por qué? Cuando nosotros, supongamos que este sea el tubo, después va un proceso de, digamos, de control de calidad final. No todo, sino que uno creo que es cada 500, cada 1000 tubos. Entonces, los tubos, una vez que están sellados, están cerrados, imagínense, van a cargar GNC en la estación de servicio, está vacío. Si bien no es que se inflan, pero sí tienen una cierta variación de, digamos, de diámetro. El diámetro, cuando se está agregándole el gas, se infla, y luego a medida que se va utilizando se va contrayendo. Por supuesto son décimas de milímetros, pero tiene que tener todo ese recipiente la particularidad de inflarse y luego volver a su condición original. Si ustedes miran en las estaciones de servicio, tienen manómetros donde el límite máximo de carga son 200 bares, es decir,
tienen una aguja que es roja, entonces la aguja empieza a ascender sobre la presión que le están metiendo en el tubo, llega hasta 200 bares y para directamente. Bien, estos tubos en el proceso de fabricación se ensayan primero hasta 300 bares, es decir, un 50% más que la presión de trabajo, la presión de uso. Primero. Segundo, se hace durante una semana es decir, inflándolo, o sea, le agregan aire, en este caso es aire, le agregan aire y le sacan aire. Entonces, durante una semana continuamente se infla y se desinfla, se infla y se desinfla. Entonces, ¿qué es lo que consiguen? Que el material tenga dureza, tenga resistencia a la tracción, tenga las propiedades mecánicas que corresponden, y con el revenido hacen que tenga esa posibilidad de poder, digamos, no sea rígido, porque si no sería muy rígido y cuando uno lo quiere, lo inflaría, reventaría. Entonces, de esa manera lo que se está consiguiendo es, con los tratamientos térmicos, en este caso de temple y recocido, poder conseguir en las condiciones finales del material para que puedan tener estos usos. Todo esto, volviendo a, como hablamos hace un ratito, se registra, se dejan los ensayos registrados, archivados, y de esa manera se consigue que estos tubos de GDC duren mínimo 20 años. El proceso del tubo de GDC dura 20 años. Después, ya ahora vamos a hablar un poquito más sobre otros temas que giran alrededor de este producto, una vez por año hay que llevarlo a controlar para ver si no tiene pérdida, si no tiene fuga. Y cada 5 años hay un ente que se llama OPDS, que lo que hace es que tienen que sacarse ese tubo en determinadas empresas y le miran, le controlan el espesor que tiene o sea, la pared que tiene esos tubos. Como sabemos, los tubos, digamos, se van oxidando, van perdiendo espesores con esas capas de óxido, entonces le miden el espesor que tiene ese tubo de GNC si resiste las condiciones normales de trabajo. Esto hace que uno, o sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero al inicio del desarrollo de lo que es la tecnología del tubo de GNC, había muchos truchos, como tenemos nosotros en nuestro país, donde ¿qué es lo que hacían? Ponían una garrafa. La garrafa la común, que se usa en muchos hogares que no tienen gas natural, la ponían atrás, hacían las conexiones y ya funcionaban el auto con un olor a gas, con pérdidas. ¿Y qué ocurrió? Cuando se iban a cargar, el tubo de GNC explotaban esas garrafas, por eso hubo muchos accidentes. Había otras empresas también que empezaron a desarrollar este producto y estos controles no los hacían. Digamos, esto de poder inflarlo y desinflarlo continuamente para ver si hay alguna fisura interna, si hay si el material no reúne las condiciones que tiene que reunir para conseguir ese proceso. Yo en algún momento también les comentaba, cuando uno fabrica un acero, una barra, una varilla, depende para el uso que lo tengan, si es un eje para un auto que tiene que frenar de golpe, si es muy blando se retuerce todo, si es muy duro, tipo vidrio, cuando quiera el motor pare y la rueda siga funcionando hasta parar, hace que si es muy duro, tipo vidrio se llega a romper. En un puente, por ejemplo, si yo pongo un tipo de acero que es, el mismo ejemplo, es muy duro, cuando empiecen a pasar los camiones, los colectivos, los autos, que se empiece a ver todas esas vibraciones que se transmiten de los vehículos al puente, si es muy duro también se va a empezar a resquebrajar, si es muy blando se va, digamos, a producir la flecha que tiene el material, la catenaria, y no va a volver a recuperar. Por eso es importante todos estos tratamientos térmicos donde uno lo que está haciendo es tratando de saber el uso final del producto, qué tratamientos térmicos le doy, qué composición química,
como veíamos al principio, Jomini, por ejemplo, entre tal y tal valor yo tengo las curvas para poder enfriarlo, para poder hacerle el revenido, y fundamentalmente dejar asentado toda esta información, ¿para qué? Para que el día de mañana, si hay algún reclamo, uno pueda hacer la estadística y saber qué parte del proceso falló. Por eso cuando uno compra un producto y tiene el código de barras, donde se lo escanea, uno va y se escanea el precio, por ejemplo, pero si cuando uno compra ese producto tiene un defecto, desde, no sé, un paquete de hierba, desde una pieza para un motor, un eje, un engranaje, si tiene algún defecto, uno vuelve al quien se lo vendió y con ese código de barras se va retroalimentando. Bueno, se entregó, qué sé yo, el 1 de enero, de la planta salió el 25 de diciembre del año pasado, y así sucesivamente se va llegando a quién lo embaló, quién lo controló, qué procesos de calidad, de controles de calidad le hicieron, y de esa manera uno puede saber cuál es la historia, lo que se denomina trazabilidad de un producto, para poder determinar dónde está el defecto. La persona reclama por un lado y por otro lado internamente uno en la empresa, en la fábrica, sabe que tiene que controlar determinado producto, determinado proceso de fabricación porque hay algún error en toda la etapa de fabricación. Listo, Germán, todo tuyo. No sé si quedó alguna duda, si se entendió. Bien. Yo lo entendí, Carlos, yo lo entendí ahora. Listo, bueno, por lo menos una respuesta. Listo, Germán. La idea es bueno, Carlos comentaba un caso que es importantísimo el revenido, porque si imagínense que en los tubos estos, si no le hacen el revenido, sí, tenemos un tubo súper duro y todo, pero no se bancaría, no tendría esa flexibilidad justa para bancarse toda la presión que va a estar intentando expandirlo, entonces quizás se te raja y explota y son accidentes brutales, entonces esos son lugares donde hay que estar súper controlados, ¿no? Entonces la composición de los metales tiene que ser muy precisa, el tratamiento térmico tiene que ser muy preciso para garantizar la dureza, o sea, el temple tiene que ser muy preciso, el revenido tiene que ser muy preciso para garantizar esa tenacidad extra que le devolvemos un poco al material. Entonces, esto es cuando hablábamos de la precisión con la que hay que medir los tiempos, las temperaturas, es para garantizar estas cosas. En algunos casos tiene mucho que ver con riesgo físico, como en el caso de la explosión de los tanques de gas. En otros casos quizás no conlleva un riesgo físico, pero de todas formas hay que tenerlo claro. Digamos, cada uno tendrá sus riesgos y si no son riesgos es la calidad de tu producto. Así como decir, mira, yo compro certificado bajo norma tanto para garantizarme que tengo esta composición de metales. Supónganse que alguien que produce estos tubos no puede estar comprando el metal a cualquier tipo que lo fabrique así ya nomás, porque tiene que ser, como decíamos recién, una composición muy precisa para garantizar cierta calidad y que no te explote cuando vas a cargarlo el fin de semana, cuando vas a llenar el tanque. ¿Entendés? Pero bueno. Una cosita más. Sí. Evidentemente, puede ser que este año, cuando uno vaya a dar un parcial, un final, tenga que tener noción de temperaturas, dónde empieza la ostenización, cuál es la temperatura a la cual hay que elevar el material para ostenizar, aproximadamente qué temperaturas son los de temple, revenido, recocido, etcétera. Yo sé que el año que viene o el otro, seguramente esto ni se van a acordar, pero la idea, y vuelvo a decir lo mismo que dije más de una vez, no es que ustedes sepan todo esto de memoria, pero el día de mañana ustedes van a tener un trabajo en una empresa, en un control de calidad, en un laboratorio, en ingeniería, en producción, en compras, en desarrollo de proveedores, desarrollo de productos,
y alguien le va a decir, bueno, mirá, tenemos que fabricar una determinada pieza o tenemos que comprar una determinada pieza. Y por lo menos si viene alguien y les dice, mirá, tengo esto que tiene un recocido a tal temperatura o tiene un temple, un revenido, ustedes seguramente no se van a acordar sobre digamos, perfectamente cómo son las curvas, qué temperaturas, pero por lo menos que entiendan la otra persona de qué está hablando. Cuando le digan un recocido y no se imaginen que cuando estaban cocinando el arroz se les recoció, sino que está referido a tratamientos de ablandamiento, cuando hablan de temple, y no es por una película o algo que se le parezca, sino que es un tratamiento térmico para elevar las condiciones mecánicas de un determinado producto. Después irán a buscar y tendrán digamos, cuáles son las temperaturas, con qué aleación estamos hablando, de qué características estamos buscando. Pero por lo menos en la charla, saber que se escuchó, se entendió en algún momento y aproximadamente sabemos de lo que estamos hablando. Es eso. Este año quizás se tengan que perfeccionar un poco más en las temperaturas, en algunos en los tiempos, etcétera, pero fundamentalmente lo que yo digo y lo que quiero y lo que me gustaría es que les quede el concepto y el criterio para poder discutir con una persona. Es realmente cuando un profesional va a alguna reunión, es a veces chocante que no tenga la menor idea de lo que se está hablando, de un proceso de fabricación, de una aleación, de un diámetro, de una tolerancia, de un proceso de fabricación. Y máxime cuando ustedes van a una planta y están hablando con gente que ustedes que están bajo ustedes son los jefes, un supervisor, un operario, y no tienen la menor idea de lo que están hablando. Por eso, siempre recuerden esto, es el criterio es lo más importante de todo esto. Bárbaro, listo, muchas gracias. Listo, Germán, todo tuyo. Bueno, gracias Carlos. Volviendo al revenido, la importancia que tiene de la temperatura, fíjense que cómo va cambiando drásticamente, cómo va cayendo drásticamente la dureza de acuerdo a la temperatura máxima que le ponemos a este revenido. Recuerden que cuando hablo de esa temperatura es esta de acá, ¿está bien? Entonces estamos diciendo a un revenido a tal temperatura por tanto tiempo es, levanto temperatura, lo dejo, en el caso anterior sería 1 hora a esta temperatura que está aquí, ponele 400 grados, supónganse. Entonces, ir viendo cómo con la temperatura cae eso. Recuerden un poco, yendo un poco a la base de la estructura cristaliana de nuevo, la temperatura es la representación o la tangibilización quizás de la energía interna, de la energía cinética interna de los materiales. Entonces, cuando uno habla de mucha temperatura, habla de mucho movimiento interno dentro, atómicamente, digamos, ¿no? De los electrones, de todas las cargas, de los núcleos, toda la bola se mueve y se agita bastante más. Entonces, cuando uno tiene mucha temperatura, habla de mucho movimiento y mucha energía almacenada adentro. Entonces, a mayor temperatura, mayor libertades de movimiento tenemos adentro. Que eso se va a ciertas temperaturas, que son las que llamamos temperaturas críticas, se dan los movimientos de átomos directamente, que se dan la difusión de carbono, se dan los movimientos de las aleaciones adentro. Cuando estamos hablando de fundiciones, si fundimos el metal, elevamos tanto la temperatura que tuvo un cambio crítico y ahora es líquido, se puede mover mucho más, se puede mezclar más, podemos pensarlo por ese lado también. Y esto es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de la difusión de tensiones, elevamos la temperatura hasta que las tensiones tienen más libertad para moverse. Y eso es lo que vemos acá, ¿no? A medida que más elevamos la temperatura, más libertades le vamos dando a las tensiones a que se muevan. Ahora, si yo elevo muy poquito la temperatura y lo puedo dejar 1 hora, 2 horas, 10 horas, si no tengo la energía suficiente para moverme mucho, no me voy a mover. Por eso es que el tiempo no es tan significativo como la temperatura en sí. Si yo pongo mucha temperatura, muy poquitito tiempo, y evidentemente va a balancearlo. Pero supónganse que yo tengo estos 300 grados. Yo elevo la temperatura a 300 grados y logro bajar la dureza del 1045 acá a 450. Si yo lo dejo 2 horas,
no quiere decir que baje el doble. Es muy probable que en vez de que baje el doble, que baje, qué sé yo, un poquito más. Pero no quiere decir que baje tanto. El cambio con el tema de los tiempos no es tan drástico como sí lo es con las temperaturas. Nosotros acá habíamos dejado fijo en 1 hora. Ahora, supóngase que dejamos fijo la variable de temperatura y decimos, bueno, lo ponemos fijo a 300 grados y hacemos ensayos para revenido de 1 hora, de media hora, de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas. En vez de tenerlo en el eje de abajo, temperatura, vamos a tener fijo a 300 grados, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y vamos a ver que esto se da en unas curvas, pueden imaginársela, bastante más planas. Como que la dureza no cambia tanto con el tiempo que pasa. ¿Está bien? Eso sería visualizarlo. Este tiene una caída mucho mayor, depende de la temperatura, y en el otro va a ser una caída menor con un mayor tiempo. Ahora, se pueden dar lo que llamamos fragilizaciones de revenido. Nosotros tenemos, son distintas, son 2 fragilizaciones distintas, es importante saberlas y tenerlas en cuenta. No aplican siempre, y a lo que nos referimos con esto es, nosotros estamos hablando de que buscamos liberar tensiones, buscamos dar un poquito de tenacidad. ¿Cómo puede ser que haya una fragilización con el revenido si lo que busca es todo lo contrario? Entonces, nosotros acuérdense que siempre hablamos de que pueden haber impurezas, pueden haber, o algunas aleaciones puntuales también, que las impurezas no dejan de ser elementos externos, entonces las aleaciones y las impurezas son lo mismo, nada más que unas son deseadas y planeadas y las otras no. Entonces, en una cierta aleación puede ser por sus aleantes o por las impurezas que la composición tenga distintas reacciones a la temperatura. Y nosotros no hay algo que está súper estandarizado, está estudiado, pero no está estudiado súper a fondo. Se sabe cuáles son los que más se alteran o no, pero supónganse que algunas aleaciones, a ver, les tiro algún ejemplo, son más susceptibles a estas temperaturas leves. Si bien uno dice, no, bueno, con el acero no, porque no llego a las temperaturas críticas del diagrama de equilibrio, pero quizás en una aleación te pasaste un poquito del manganeso y con ese afecta más, o el manganeso tiene más afinidad con esto otro, o estas impurezas, quizás hay otro metal que con estas impurezas tiene cierta afinidad y se conformó de tal forma que es bastante crítico a las temperaturas que vos consideraste que no era del revenido. Entonces, se han identificado, vamos a abrirlo, creo que estamos acá. Se han identificado algunas, a mí, yo no creo que sea súper importante tener en cuenta cuáles son las que tienden a sufrir esto, pero se han identificado algunas aleaciones que son más susceptibles a fragilización por revenido. Entonces lo importante es, no podemos dejarlas tanto tiempo en el revenido porque se pueden dar estas fragilizaciones en estas aleaciones. Hablamos del grado de susceptibilidad, quiere decir de qué tan susceptible es una aleación de acuerdo a sus componentes a sufrir esto. Puede que unas más, puede que unas menos, tiene que ver con las impurezas también, tiene que ver con las interacciones internas de todos los aleantes e impurezas que haya. La temperatura a la que nosotros estemos haciendo el revenido, puede influirlas negativamente. Puede hacer que a esa temperatura sí tengan que para esos aleantes, en esa combinación, sí haya una temperatura crítica, o sea, sí haya una transformación que nosotros no estamos contemplando, y esto es lo que da estas fragilizaciones, ¿verdad? Entonces, en general se ha detectado que las aleaciones con los contenidos de impurezas de fósforo, como hemos visto antes, o algunos aleantes también, dice en ciertos aleantes aumenta la susceptibilidad, sobre todo si se encuentran combinados silicio, manganeso, cromo, níquel, cromo, magnesio. Entonces hay que ir viendo, algunas combinaciones te dan más susceptibles, otras no. Eso, o por ejemplo, otros pocos bajan la susceptibilidad, molibdeno o wolframio en pequeñas cantidades. Entonces, es todo un juego que hay que ir viendo con qué metal trabajás y cuáles son los riesgos. Obviamente esto, aprendérselo todo de memoria no tiene mucho sentido. Pero supónganse que el día de mañana ustedes trabajan en alguna empresa donde no les importa el revenido, o sea, no genera fragilizaciones porque su material no es nada susceptible, pero después van a trabajar a otro lado o otro producto que tienen, donde en esa aleación puntual, sí, el revenido corre mucho riesgo de generar fragilización. Entonces, en esos casos ustedes van a tener que tener mucho más controlados los tiempos. Si bien antes dijimos que los tiempos no generaban un gran cambio en el efecto del revenido, en esto de decir qué tanto hablando las piezas o no, entonces uno tenía esa cierta holgueza o esa holgadura para el tiempo, no con la temperatura.
uno tiene que tenerla muy bien definida también el tiempo por esto de la fragilización, porque dependiendo del material que tengamos, dependiendo de qué tan susceptible es estas fragilizaciones, se pueden dar estas otras transformaciones que nosotros no queremos, que van a terminar fragilizando el metal. Entonces, siempre es de nuevo lo mismo, volviendo a qué metal estamos trabajando, qué acero, qué aleación estamos trabajando y cuáles son los riesgos. Entonces, yo imagino que si, bueno, estoy en una empresa trabajando con este metal, y hay que tener muy en claro todos los posibles riesgos. Si la aleación con la que yo laburo es esta, que tiene todas estas combinaciones y me da un metal muy susceptible a la fragilización por revenido, voy a tener que tener mucho cuidado al hacer el revenido. Entonces quizás en otro momento no, y tengo que gastar más plata en tener el proceso bien controlado, y quizás en otra aleación no, y es más suave, más tranqui, un revenido más simple, sin tanto control, y me da igual porque mi aleación no es nada susceptible. Entonces, de nuevo es siempre lo mismo, ¿no? De decir todo depende del metal, todo depende del tratamiento, de las propiedades que queramos. Pero bueno, dependiendo del metal, dependiendo de la industria en la que estemos lo que estemos haciendo, es ver cuáles son los riesgos que tener en cuenta, tenerlos puntuales y no salirse de eso, ¿verdad? Volviendo, después tenemos, eso es para la fragilización por revenido en general, y después tenemos fragilización por martensita revenida, que esto son dos casos distintos, es importante. Ahí lo tengo por acá también. Ahí estamos. La que es por martensita revenida tiene que ver por propiedades de la martensita, ¿no? Nosotros no tenemos, juegan mucho también los sistemas de los aleantes, pero no tiene tanto que ver con todas las otras aleaciones, y no es tan general, sino que es más atacado a los aceros puntuales, ¿no? Pero son dos tipos de fragilización distintas. En uno no permitimos que se les dé tanta difusión de los carbonos o que se puedan liberar tantas tensiones, y hay ciertas condiciones, como vemos acá, dice, si se realiza por encima de los 400 grados, dependiendo de algunas aleaciones, no permite cierta difusión, o permite una movilización de tensiones que no es la adecuada, y termina en una fragilización de esa martensita, complicando las propiedades finales. Entonces, volviendo al mismo, son distintas, pero el efecto es muy similar, digamos. Es que si tu aleación es muy rica en martensita, tenés que tener un poco más de cuidado con este tipo de revenidos, y si tu aleación es muy susceptible a la fragilización por revenido, tenés que tener cuidado con esto también. Que fíjense que las temperaturas, los rangos son totalmente distintos. Entonces, el revenido lo que tiene es eso. El revenido quizás es muy específico y es muy característico para un tratamiento. Nosotros vamos a ver, hay una pregunta que surgió en la clase pasada que está muy bien, que el revenido es muy parecido a uno de los recocidos que vamos a ver. Entonces, el concepto es muy similar, es lo mismo, es decir, relevado de tensiones. Nada más que el revenido lo que termina haciendo es muy específico a un tratamiento. Nosotros tenemos el revenido del temple, el revenido del austempering, el martempering, perdón. Entonces, son revenidos dedicados a, y después también tenés, el revenido tiene un rango muy largo de temperaturas. Nosotros podemos hacerlo fíjense que acá estamos hablando de un revenido de 260 a 580 o más también, dependiendo del metal. Entonces el revenido es específico para el proceso que estemos haciendo. Está planeado y diseñado, y en general va en serie. Uno habla del temple y revenido, o el martempering y el revenido, y como veíamos en los diagramas, se los trabaja juntos, se los planea juntos. Van de la mano, digamos. Entonces, este revenido está específicamente diseñado para esta transformación. En el temple lo mismo. El revenido está específicamente diseñado para esta transformación. Entonces, tener eso en cuenta para el revenido es importante, porque quizás cuando hablemos de ese otro recocido, tiene su rango de temperatura, tiene ciertas cosas más estandarizadas que en el revenido no aplican, porque el revenido es diseñado es mucho más específico. Entonces, no podemos llamarlo de la misma forma cuando uno tiene un rango de temperaturas que para otro sería cruzar temperaturas críticas, por ejemplo. Pero bueno, después de tener esto en cuenta, lo que decíamos recién, si tenemos una rica martensita y demás, o no es pocamente aliado de mucho al carbono, tenemos que tener cuidado con la fragilización por martensita revenida, que no podemos tenerlo tanto tiempo. Y por otro lado, dependiendo de las aleaciones y las impurezas que pueden llegar a haber, hay que tener mucho cuidado con la fragilización por revenido. De acá viene todo lo anterior también.
muy importante, por ejemplo, si nosotros sabemos que las impurezas son lo que nos complican en la fragilización por revenido, a la hora de estar comprando el material, a quién se lo compramos, controles de calidad, asegurarnos que tenga las impurezas por debajo de los niveles que se dice, entonces ir teniendo todo esto en cuenta. Si nosotros compramos un bache que tiene más impurezas de la que queremos, de las que soportamos, lo vamos a rechazar, porque quizás compramos un bache que tiene impurezas varias, pero podemos trabajar igual, pero nos van a alterar el revenido. Supongamos que viene con el límite, viene con el máximo permitido de impurezas, puede ser un caso. Y yo digo, si lo sé medir, si puedo saber efectivamente cuántas impurezas tengo, aunque esté dentro de la norma, me va a afectar quizás, dependiendo de la relación, en la fragilización por revenido. Entonces, entonces tengo que tener en cuenta eso, tengo que tener un revenido más controlado, porque corro más riesgo de tener una fragilización por revenido, rediseñarlo, ajustarlo. Viene por ese lado la mano de diseño del revenido. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? Bueno, si no tenemos dudas ni consultas, avanzamos. Vamos con recocido. Recocido, tenemos 3 tipos distintos de recocido, vamos a mencionar. Tenemos el recocido relevado de tensiones, recocido total o regeneración, y recocido de globulización, esferización o globular. Este lo vamos a sacar para el final. Vamos a primero comparar estos dos que son muy directos. El recocido de relevado de tensiones es lo que venimos nosotros viendo como el revenido, pero más general, digamos. El revenido, como decíamos recién, es muy específico. El relevado de tensiones busca elevar temperatura, no hacer ninguna transformación. Fíjense que es menor a la temperatura A1, o sea, no estamos optimizando en nada el material, solamente lo calentamos, eliminamos tensiones y lo dejamos enfriar. ¿Está bien? Entonces, es importante mantenerlo en tiempo adecuado. Como decíamos recién, que el tiempo en el revenido tiene sus cosas, aplica lo mismo al recocido, dependiendo de la relación, dependiendo de todo, vamos a tener ciertos cuidados o no. Después, lo importante es enfriarlo lentamente, que no genere ninguna tensiones internas. Si nosotros estamos haciendo un recocido para relevado de tensiones, si lo enfriamos rápidamente, estamos haciendo algo contraproducente. Calentamos y dejamos un rato para aliviar tensiones y después lo enfriamos muy rápido, estamos generando tensiones nuevas. Entonces, hay que enfriarlo lentamente, quizás al aire o quizás en algún otro medio de enfriamiento. Cosa de no perder lo que acabamos de ganar, que era aliviar esas tensiones. Buscamos quizás crecer el grano, recristalizar un poco, liberar todas estas tensiones para algún tratamiento posterior o como proceso final también. Vemos acá, los objetivos son disminuir las tensiones, como decíamos recién, disminuir tensiones totales de servicios, evitar fenómenos de rotura que surgen por las tensiones internas, o por si vamos a procesarlo, como hablábamos la otra vez de tratamiento de deformación en frío o en caliente. Nosotros si trabajamos en frío, por ejemplo, estamos sometiendo a mucho estrés a toda la pieza, entonces es importante que la pieza esté preparada para soportar ese estrés. Quizás nosotros, entre tratamientos, le tenemos que hacer un recocido de aliviado de tensiones para permitir esa formación en frío de nuevo. Porque si hacemos una formación en frío y al toque le hacemos otra, dependiendo del metal, quizás no se lo banca. Entonces nosotros decimos, no, mira, le hago un recocido, le libero las tensiones, lo vuelvo a preparar para volverlo a deformar tanto. Es como que le permito que siga deformándose, le permito que vuelva a sufrir ese estrés interno sin que se me rompa. Eso es lo que hablamos con procesamientos y demás. Después, el total o de regeneración, lo que buscamos es meterle un reset a toda la pieza. El recocido total es muy visual. La idea es, es muy tangible, digamos, en todo lo que vimos hasta ahora. La idea es austenizar completamente y enfriar muy lento, cosa de obtener la estructura lo más similar al equilibrio posible. El objetivo es conseguir el equilibrio. Entonces, si miramos el diagrama de hidrocarbono, lo ideal sería esto acá. Nosotros tenemos, vamos a calentar por encima de A3 o por encima de ACM, que es lo que estamos viendo acá. Calentamos por algunos grados por encima de A3 o ACM, mantenemos la temperatura para asegurar una homogeneidad en toda la austenita, que toda tenga el mismo tamaño de grano, que esté toda muy igual, con las mismas tensiones. Pues si aumento y me voy, quizás no me aseguro eso. Acuérdense que las transformaciones esas, la transformación eutectoide y eutéctica son isotérmicas. Entonces,
Cuando yo aumento el toque por encima de A3 o ACM, yo ya sé que voy a tener 100% austenita. El tema es dejarla un rato ahí para que se homogeneice toda la austenita. Que yo toda la austenita que tengo en esta parte sea igual a la que tengo en este lado. Que el tamaño de grano sea el mismo, que las tensiones internas sean las mismas, que sea todo más o menos la misma austenita que tenemos en toda la pieza. Que el carbono se equilibre completamente, porque recuerden que quizás tengo más concentración de carbono en una parte que en la otra, y siempre la naturaleza tiende a equilibrar todo. Entonces, si yo le dejo un rato a esa temperatura, me aseguro de que el carbono se equilibre por todos lados, las tensiones sean las mismas, el tamaño de grano sea el mismo. Si yo recuerden que cuando hablamos de esto acá, lo que decía recién, esta transformación de acá hasta acá es isotérmica, se da a una misma temperatura. Si yo lo pongo en el horno, tengo este metal, tengo una contracción acá, por ejemplo, la mitad, empiezo a subir, llega hasta esta temperatura, la parte que tiene perlita no se va a calentar. O sea, la cementita no va a calentarse, la cementita se va a ir incorporando a la ferrita, y una vez que se vaya incorporando y formando esta austenita, es ahí cuando se va a empezar a ir calentando. Una parte de la pieza va a conservar la temperatura fija hasta que se transforme todo en austenita. ¿Está bien? Que eso es lo que vamos viendo acá en realidad. O sea, esta composición, esta parte sí va a ir a aumentar la temperatura, pero esta composición no. Esta composición es isotérmica. Esa transformación es isotérmica, se da siempre a la misma temperatura. Si yo tengo exclusivamente solo perlita y la elevo a la temperatura, se va a quedar fija la temperatura hasta, si eleva la temperatura, pues ya transformó toda en austenita, ¿está bien? Entonces, pero si yo elevo la temperatura, ya tengo toda austenita, y lo apago al toque, como decía recién, no homogenizamos la austenita. ¿Tenemos austenita en todos lados? Sí, pero no es homogénea, no tenemos la misma austenita en todas las partes de la pieza. Entonces lo dejamos un tiempo, por eso mismo, para que homogeneización total de la austenita, tener una austenita igual en toda la pieza, poder trabajar en condiciones para asegurarnos de tener lo mismo en todos lados. Y después dejamos enfriar bien lento. Esto sería, dejamos enfriarlo más. Si hacemos bien lento, recuerden que es con la menor lo menor empinado posible, la menor inclinación posible. Entonces sería una curva por acá, bien suave, que cruce muy despacio, darle todo el tiempo posible del mundo, que se transforme todo en superlita y en la ferrita. Y que lograr conseguir una composición lo más similar posible, lo más cercana posible a la del diagrama de equilibrio. Esto se lo suele enfriar a veces, como queremos enfriarlo a un ritmo muy bajo, directamente calentamos en el horno y después apagamos el horno y lo dejamos adentro del horno, que se enfríe junto con el horno. O sea, que el enfriamiento sea lo más lento posible para lograr este equilibrio. Ahora, este tratamiento es carísimo, saca mucho tiempo, es muy caro, requiere mucha energía. Mientras más lento enfriamos, es más caro también controlar eso. Hay un equilibrio. ¿No? Si vos querés enfriar súper rápido es caro, y si querés enfriar súper lento es caro. Si querés enfriar al aire es gratis y tiene una media, más o menos. Para que se den una idea. Además, todo lo que sea alejarse del equilibrio es caro. Entonces, digo, quiero enfriar muy rápido, es caro. Tengo que tener un medio de temple muy severo que me va a hacer caro. Necesito un medio de temple con muy poca severidad, también va a ser caro. Jugar con los extremos siempre es caro. Ahora, esto nos da, el clavar un reset nos da, lo hacemos para cosas que ya hemos hablado antes. Quizás vamos a hablar de someter a muchísimo estrés de nuevo a la pieza. Quizás es un tratamiento muy grotesco que vamos a tener que hacer en frío de nuevo, o un mecanizado posterior, o quizás es el metal que nosotros queremos vender. Nosotros queremos vender el metal base tal cual está en el diagrama de hierro-carbono. Entonces, sería preparar un metal para venderlo. O sea, sería el último tratamiento que hacemos antes de venderlo. De nuevo, todo depende de lo que queramos hacer, cómo lo queramos hacer. Puede ser para producto final, puede ser para un paso intermedio entre el procesamiento. Lo importante es eso, es entender que el recocido total o de regeneración es reset a toda la pieza, un reset porque dejamos en el diagrama de equilibrio, lo dejamos tal cual está acá. O sea, levantamos la optimización, enfriamos muy lento, toda la hora. Ahora, de globalización o esferoidización. Este caso no es jodido entenderlo, pero tiene algo un poco distinto. Vamos a ver en el diagrama de hierro-carbono primero. Lo que hacemos va a ser acercarnos a la temperatura A1 y subir y bajar la temperatura. Recuerden cuando yo les dije que hace un ratito que les decía que la transformación es isotérmica. Esto quiere decir que la transformación de
vamos a volver un paso para atrás y recordar cómo era la transformación esta, ¿verdad? Nosotros en la perlita tenemos láminas de ferrita y de cementita, o cualquier composición que tengamos, por ejemplo acá, vamos a tener dos fases, cementita y perlita, o ferrita y perlita, o sea, siempre tenemos ferrita y cementita. Alejémonos de la perlita un toque, tenemos ferrita y cementita. Cuando nosotros elevamos por encima de A1, lo que está sucediendo es, esa cementita se empieza a romper, y tenemos, por un lado, carbono y por otro lado, hierro. El hierro se convierte junto con la ferrita toma esta otra estructura de hierro centrado en las caras en vez de en el cuerpo, que saca más, o sea, usa más átomos de hierro que o sea, tenía esta cantidad de hierro, el hierro alfa. Le saco un par de los hierros a los carburos, que es la cementita. Logro esta nueva estructura, y esta estructura me permite almacenar todos estos carbonos que quedaron libres con la transformación del carburo. Entonces, lo que va sucediendo en esta transformación isotérmica es eso, el carburo de a poquito se va descomponiendo y se va metiendo en la estructura de la ferrita, convirtiéndola en la austenita, y el carbono libre se mete en esa estructura, ¿está bien? Entonces, hay una parte del metal que sí aumenta la temperatura. La parte de ferrita sí aumenta la temperatura y sí se va transformando en austenita, pero la parte del carburo mantiene su temperatura. Entonces, dentro de la misma pieza tenemos dos temperaturas distintas, tenemos fases con distintas temperaturas que se están transformando, y una vez que toda la pieza terminó, una vez que toda la transformación se dio, es como toda la temperatura de la pieza empieza a elevarse. Pero las fases siguen teniendo distintas temperaturas porque están en transformación, ¿está bien? Es como cuando tenemos un recipiente con agua, en la pava, por ejemplo. En la pava están hirviendo el agua para hacerse un té, y la parte líquida, una de las dos fases es líquida y la otra fase va a ser la gaseosa. La fase líquida no va a pasar nunca a los 100 grados, por naturaleza del agua. Si pasa a los 100 grados va a estar en estado gaseoso. Entonces, cuando ya pasa al estado gaseoso, cuando se empieza a evaporar, quizás la capa que está justo arriba del agua está a más que 100 grados, quizás está a 101, 102, lo que sea. Permite aumentar más la temperatura, es una etapa donde tiene más. Pero si nosotros miramos el recipiente, nosotros vemos que tenemos agua de 100 grados abajo y vapor que está quizás un poco más, o un poco menos también, puede ser. Pero la idea es esa, es como que tenemos dos fases con dos temperaturas distintas. Ahora, nosotros en el de globalización lo que vamos a hacer, acá, lo que vamos a hacer es pararnos cerca de A1, y la forma más, lo que suele hacer es elevar la temperatura y bajarla. Entonces va haciendo una especie de zigzag. Elevamos la temperatura por encima de A1, la bajamos por encima de A1. Ahí, estamos ahí, jugando arriba y abajo. Entonces, lo que estamos haciendo es iniciando la transformación y frenándola, iniciándola, frenándola, iniciándola, frenándola. A una temperatura donde nosotros estamos permitiendo todos estos movimientos, no solo de tensiones, sino también de carbono y de todos los hierros, estamos permitiendo, es una temperatura de las críticas, entonces transformaciones o movimiento de átomos hay adentro. Entonces lo que empieza a pasar es, cuando yo arranco y dejo, arranco y dejo, arranco y dejo, empezamos a romper todas estas láminas y como que cambiamos la estructura en la que está presente. Dejamos de tener la perlita en formato de láminas, y al estar calentando y enfriando, calentando y enfriando, se empieza a aglomerar, se empieza a juntar toda esta cementita, todos estos carburos, toda la cementita presente en la perlita, se empieza a juntar, o suelta, o en la otra fase también, y terminamos armando, globalizándolo. Terminamos globalizándolo, claro. Terminamos aglomerando todos estos carburos en pelotas. Entonces nos termina quedando una matriz de hierro, con su composición de carbono adentro también, con su concentración máxima y todo, pero en vez de quedarnos en láminas, la perlita, nos queda como la matriz de hierro con las pelotas globalizadas de carburos adentro. ¿También? Por eso es la globalización o esferalización. Estamos globalizando, estamos transformando nuestros carburos de formato laminar a un formato de pelotitas. Esto creo que lo ven, creo que ustedes lo ven en el laboratorio, ven algunas imágenes de eso, del material final, digamos, de las pelotitas. Si se fijan, después también, si volvemos a lo que yo les decía al principio de la clase, de volver a la categorización y empezar a verlos, vamos a ver que uno es el subcrítico, porque está a menor que la 1 de globalización, y fíjense que digo que es un hipoeutectoide, ¿está bien? Entonces, nosotros mirando eso vamos a saber que estamos de este lado acá, por lo que teníamos perlita y ferrita nada más. Entonces, lo que nos va a quedar al final es... podemos verlo como dos fases si quieren. Miramos en el microscopio, vamos a tener granos de ferrita 100% puros
y después granos, que ya no dejan de ser granos, pero va a ser una matriz de ferrita con los glóbulos de carburos adentro. ¿Está bien? Entonces vamos a tener mucha ferrita pura por ahí dando vueltas con su composición de carbono adecuada, correspondiente, digamos, y una matriz de ferrita con glóbulos de cementita. En vez de ser eso, laminado de ferrita y cementita, va a ser matriz de ferrita, glóbulos de cementita. La composición final va a ser la misma, no se perdió ni se ganó carbono ni nada. Lo que sí ahora, en vez de tener en capas, que eso me da buena propiedad, ahora lo tenemos en otro formato distinto. Esto es lo que yo le decía antes. A pesar de tener la misma concentración de todo, las propiedades van a ser distintas. Lo mejor que se me ocurre para pensarlo es, imagínense, el otro día comentaba el mismo ejemplo, las paredes de barro con paja. Las estructuras estas de una especie de cemento, que con barro, pajas, las pajas adentro, imagínense que le da esa cierta tensión entre las partes, como que lo ayuda a mantenerlo firme, ¿no? Como que ayuda a mantener esa estructura, de mantenerse todo agarrado, que las pajas se agarran entre sí, y tenés, como en el cemento también, ¿no? Tenés los aglomerados, ya tenés los materiales compuestos, como veíamos al principio del año, son un material matricial y el otro que está dentro dándole ciertas propiedades. Entonces, uno le da la elasticidad, el otro le da la estructura, le da la rigidez, le permite esa cierta flexibilidad, que se agarran un poco. Y acá pasa muy parecido. Cuando vos tenías la perlita, tenías todas capas laminadas, que más o menos estaban todas agarradas entre sí, y ahora lo que tenemos es una matriz con pelotitas sueltas. Entonces, las pelotitas sí van a ser súper duras, son súper frágiles, porque son las de cementita, que era un metal muy duro, muy frágil. El carburo es lo que le da las propiedades a todos los hierros de fundición, ¿verdad? Es muy duro, es muy frágil. Pero los tenemos en una matriz de ferrita. Entonces, doblar esa matriz, imaginémonos que tenemos una barra de eso, de ferrita con pelotitas de carburos adentro. Doblarla va a ser mucho más fácil que si lo tuviésemos todo laminado. Si lo tuviésemos laminado, antes teníamos capas de cementita entre la de ferrita, entonces esa flexibilidad se perdía. Entonces ahora tenemos la matriz de ferrita con glóbulos de cementita y tiene cierta flexibilidad, ¿está bien? Entonces, están las pelotitas adentro, pero no nos prohíben poder mover la pieza. La matriz de ferrita nos permite eso. Entonces, lo que terminamos generando es un metal de composición de equilibrio que efectivamente tiene la composición de equilibrio, tiene la ferrita, tiene su cementita en esas composiciones y todo, y en formato de ferrita cementita no hay austenita, no hay martensita, no hay vainita, no hay ningún nuevo constituyente. Son los mismos que están en el diagrama de equilibrio, pero los conseguimos de una forma distinta. Los tenemos en una forma física distinta que nos da propiedades distintas. Ahora esto, obviamente se deja enfriar muy lentamente para que no se altere la ferrita, para que no se altere la austenita, para que no se altere nada, quede la misma estructura que hicimos recién de equilibrio, pero terminamos quedando con un metal que es mucho más blando y flexible que si lo hubiésemos recocido totalmente. O sea, si hubiésemos tenido la ferrita y la perlita laminada. ¿Está bien? Esto lo que hacemos, el objetivo principal es reblandecer el acero y aumentar la plasticidad más que si fuese del recocido total para una conformación en frío muy fuerte o para un mecanizado también. Que el mecanizado tiene que poder bancarse esa... Imagínense que el mecanizado puede ser un torneado o un fresado. Tiene que bancarse eso, tiene que poder bancarse que le estén arrancando partes. Entonces la idea es ablandarlo y prepararlo plásticamente para un tratamiento muy fuerte próximo, sea como decíamos, un mecanizado o un tratamiento en frío de muchísimo estrés. ¿Hasta ahora bien? ¿Se entendió más o menos eso? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a volver a... Bueno, si lo ven acá arriba también, tenemos... yo les digo que cada tanto vayan volviendo para ir viéndolo. Fíjense, nosotros tenemos los globulizados, los globulares, recocidos globulares, tenemos oscilante, que es el que vimos nosotros, ahí, o de austinización incompleta, que arranca a hacer un poquito de austinización, la frena y vuelve. Entonces, yo les diría que quedemos con este, que es el más visual quizás. Este otro también ayuda, lo hace también, porque lo deja por cierto tiempo y la enfría rápido, pero en este se consiguen... Este es el que hacen en el laboratorio, creo que, o no lo hacen, pero tienen ahí una probeta con este globulizado y se ven las pelotitas muy bien definidas
los glóbulos muy bien definidos de cementita dentro de la estructura de ferrita. Finalmente vamos a ir al normalizado. El normalizado tiene su nombre de decir, es como, hay que tomarlo como una especie de base, sería llevarlo a la base de nuevo, más o menos. Es como a un estado natural de equilibrio, es un punto intermedio entre el temple y el recocido. Es un tratamiento, recuerden que yo les decía que enfriar o muy rápido o enfriar muy lento, ambas son caras, ambos son extremos. El normalizado sería el enfriado el tratamiento más barato sería como el hacerlo así, naturalmente, lo que sale, para pensarlo en términos brutos, ¿no? Después obviamente tiene todo lo suyo. Pero sería ponerle, preparo la pieza, la dejo enfriar al aire, ahí a una temperatura media, o sea, no, ni muy lento ni muy rápido, y termino teniendo una pieza como que es la que se daría por la naturaleza. Lo dejo enfriar al aire, la caliento en el horno a 925 grados, la saco, la dejo en el aire y se da lo que se da. Alguna parte de martencita va a haber un poco de perlita, va a haber un poco de ferrita. Entonces se llama esto al estado natural, al estado normal del metal ese en esas condiciones, que no es que tuve que someterlo a enfriamiento muy lento para obtener exactamente lo del diagrama de equilibrio, ni tuve que hacerlo en enfriamiento súper rápido, cosa de tener esta nueva martencita toda controlada, sino que yo lo dejé y se dio lo que se dio. Entonces tiene menos tensiones, tiene un poco de tensiones, tiene algo de martencita, es lo que nosotros llamaríamos un estado natural, es como decir, tengo una base de nuevo con la que puedo seguir trabajando. Ahora, en los metales que se templan, que son muy susceptibles al temple, y el aire es un medio de temple muy efectivo para esas aleaciones, el normalizado es exactamente lo mismo que un templado al aire. Para algunas aleaciones, esa velocidad es más que suficiente para hacer un templado por completo, como decíamos antes. Entonces, cuando coincide, cuando le hacemos un normalizado a esos metales, estamos haciéndole un temple también. Entonces, el normalizado en esos metales es un temple al aire. Entonces, el tratamiento es el mismo, es calentarlo a 925 grados y dejarlo enfriando. Esto se lo hace, bueno, el chico que yo les comentaba hace un rato, el chico de la otra comisión comentaba que trabaja en una empresa donde ellos terminan la pieza y le hacen un normalizado y nada más, y ya está lista para ser vendida. Entonces, en ese caso, el normalizado es el tratamiento final. Probablemente tenga su función de temple o no es que estamos buscando hacer un temple, sino que simplemente con las propiedades que yo busco y demás, hacerle normalizado sin gastar mucha guita, me deja exactamente las propiedades que yo quiero. Me deja la martencita que yo necesito, me deja las tensiones que yo necesito. No hace falta hacer un prevenido porque tampoco se generaron muchas tensiones internas. Entonces, si te coincide, bárbaro, y si no, bueno, es una herramienta para un tratamiento intermedio, antes de otras deformaciones, o propiedades finales. De nuevo, siempre todo depende de. Lo importante es, de entender de normalizado, es esto que estamos viendo acá, ¿no? Que es un punto medio entre el recocido y el temple. Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, vamos a necesitar uno o el otro. Después también recuerden que un normalizado, dependiendo del metal, va a ser más barato o más caro también. Recuerden que yo recién les decía, en algunos metales, un normalizado, dependiendo de la aleación, dependiendo de la capacidad, dependiendo del grosor que tenga la pieza, dependiendo de las aleaciones que tenga, de la composición y la difusión de calor que tenga, dependiendo de todas las variables que puedan llegar a ver, quizás un normalizado al simple aire es un temple y es lo que naturalmente se daría, que es lo que decíamos recién. Entonces, todo esto, lo que tiene es que es todo muy depende, eso es lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, ya con esto estaríamos liquidando, ya normalizado era lo último que quedaba, así que yo ahora les recomiendo cuando lo vayan a leer, revisarla, ir leyendo estas pequeñas notitas, comparándolos, si esto dice hipoutectoide, ir a la tabla del diagrama, verlo, ver acá, entonces va a ser, si es hipoutectoide vamos a estar hablando de A3, no de ACM, si es hiperutectoide de ACM, ir viendo cómo se van dando estas, releerlo un poco, ver las transformaciones cómo se daban, ver la velocidad de un temple muy rápido, normalizado más o menos, un recocido está muy por acá arriba, el recocido fíjense con una menor empinación todavía. Entonces, bueno, esa es la idea. ¿Alguna duda, alguna consulta? Creo que se nos fue un poco el tiempo, así que disculpen, algunos vi que ya se han ido, pero bueno, la clase queda grabada para cuando quieran, están todos su derecho. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahora?
Bueno, si no hay dudas ni consultas, la clase dejo de grabarla ahora, así ya la subimos hasta ahí.